El día en que me descubrí lavando los platos con una conversación vieja repitiéndose en mi cabeza, mientras el agua corría y mis manos se movían en automático, comprendí que no estaba en la cocina, estaba en otro tiempo. Ejercicio 8. Mi mente está absorbida con pensamientos pasados. La frase se quedó suspendida en mí como una luz tenue que no acusa, pero revela. No tuve que buscarla. Ya estaba ocurriendo. El cuerpo hacía lo suyo, enjuagar, tallar, apilar. El mundo era sencillo, espuma, vidrio, un sonido constante de agua cayendo. Y aún así, dentro de mí, la escena antigua seguía viva, como si la vida real estuviera en otro lugar y este momento fuera apenas un pasillo por el que cruzo sin mirar. Había algo humillante en notarlo. No por vergüenza moral, sino por honestidad desnuda. Yo siempre creí que recordar era natural, incluso necesario. Pero aquello no era un recuerdo suave, no era una memoria que visita y se va. Era absorción. Algo pegajoso. Una succión. Como si la mente se hubiera inclinado hacia el pasado y ya no pudiera regresar con facilidad. Y lo más extraño era esto, el pasado no se sentía como pasado. Se sentía como yo. Como mi derecho a seguir pensando. Como la prueba de que tengo razón. Como el argumento secreto que sostiene mi identidad. Mientras tallaba un plato, me di cuenta de que mi mente no estaba repasando la conversación para aprender. La estaba repitiendo para sostener una imagen, la de quien debió ser entendido, la de quien debió responder mejor, la de quien no debió quedar así. El agua me salpicó el antebrazo y el frío me devolvió un instante de presencia. Un segundo apenas. La piel lo sintió antes de que el pensamiento lo interpretara. Y en ese hueco mínimo, apareció una claridad que me dejó quieto, mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente estaba viviendo en un escenario que ya no existía. No era metafórico. Era literal. Por un momento, la cocina se volvió un espejo. La espuma resbalando por mis dedos parecía la manera en que los pensamientos resbalan sin fin, siempre buscando otra frase, otro matiz, otro desenlace. Sentí la mandíbula un poco tensa. El pecho con una presión leve. Entonces entendí que no era solo mental. El pasado no estaba únicamente en la cabeza, estaba en el sistema nervioso. El cuerpo respondía a un teatro invisible. En ese punto recordé algo de Sunryu Suzuki en Mente Zen, mente de principiante, esa invitación suave a mirar como si fuera la primera vez, sin la carga del conocimiento previo. Me di cuenta de que yo no miraba nada por primera vez. Ni siquiera el agua. Todo lo que veía estaba filtrado por lo que ya había ocurrido. Mi mente no estaba en modo principiante. Estaba en modo archivo. Y el archivo siempre trae poco aire. Seguí lavando más lento, como si el ritmo del cuerpo pudiera enseñarle algo a la mente. Enjuagué un vaso y observé cómo la luz lo atravesaba. En apariencia era simple, pero sentí una ternura inesperada, el mundo real, el de ahora, estaba intentando hacerse visible. El problema no era que el mundo fuera aburrido. El problema era que yo estaba ausente. Fue entonces cuando apareció en mi memoria una escena de la película Más allá de los sueños. No vino como cita, vino como imagen viva, esos paisajes que parecen creados desde la emoción del protagonista, como si el mundo externo respondiera a la vibración interna. Y ahí me cayó una verdad silenciosa, mi cocina también estaba siendo creada desde mi emoción. No porque el espacio cambiara, sino porque mi percepción lo estaba pintando. El mismo fregadero, la misma luz, pero otro mundo cuando estoy absorbido en el pasado. Otro mundo cuando regreso. Me dolió reconocerlo porque desmantelaba una excusa que el ego ama, el día es así, la vida es pesada, la realidad me hace sentir esto. No. La mente estaba absorbiéndose en pensamientos pasados, y esa absorción estaba fabricando una atmósfera. Me estaba envolviendo en una versión del mundo donde el presente es secundario y el ayer tiene prioridad. Y entonces algo en mí quiso justificarse. Es normal. Es importante. Tengo que entender. Tengo que cerrar. Lo vi. Lo vi como si dentro de mí hubiera una voz que siempre intenta convencerme de seguir pensando, porque dejar de pensar se siente como perder control. Ahí, sin querer,
Ocurrió una comparación íntima que no tuvo que volverse debate, el ego susurrando urgencia, y otra presencia más suave, casi como un Espíritu Santo interior, sugiriendo que la paz no se encuentra en la escena antigua, sino en la renuncia a seguirla. El ego decía, si sigues repasando, encontrarás la frase perfecta. Recuperarás tu dignidad. Te defenderás. La otra voz decía, ya estás a salvo. No tienes que ganar nada. Solo vuelve. Me quedé inmóvil un segundo con el plato en las manos. Y noté que la absorción se sostiene por participación. Es decir, mientras yo continúo la película mental, la película continúa. Pero si no la alimento, empieza a bajar el volumen. Eso me pareció casi imposible. Como si me pidieran dejar de ser quien he sido. Porque yo he sido, muchas veces, ese que revive. Ese que reconstruye. Ese que se explica a sí mismo. Y sin embargo, el agua seguía corriendo. El mundo seguía. El día no me pedía argumentos. Me pedía presencia. Recordé entonces la película La Fuente de la Vida. Esa manera en que las historias se entrelazan a través del tiempo, como si el pasado y el presente fueran capas de una misma emoción. Me di cuenta de que yo vivía así por dentro, una capa actual encima de una capa antigua, y debajo otra más vieja todavía. No era solo una conversación. Era una cadena. Un patrón. El evento reciente era la excusa perfecta para reactivar memorias aún más antiguas, sentirme no visto, sentirme juzgado, sentirme insuficiente. Ahí entendí algo que me tocó hondo, mi mente no estaba obsesionada con el pasado por el pasado, sino por lo que cree que el pasado dice sobre mí. Absorción como identidad. Como si el yo necesitara pruebas históricas para existir. Y entonces, con una claridad extrañamente compasiva, recordé una idea de Richard Rohr en Todo pertenece, cuando excluimos partes de nuestra experiencia, esas partes regresan como sombra. Tal vez mi mente repite porque no ha sido abrazada con misericordia. Pero abrazar no significa revivir compulsivamente. Abrazar puede significar mirar con suavidad y decir, sí, eso ocurrió, y no necesito cargarlo ahora. Algo en el pecho se ablandó. No por haber resuelto nada, sino por haber dejado de pelear con el mecanismo. Me di cuenta de que la absorción se alimenta del juicio. Si me juzgo por pensar, pienso más. Si me culpo por recordar, recuerdo con más fuerza. Pero si lo observo con humildad, aparece espacio. Thomas Moore, en El cuidado del alma, sugiere que el alma no se cura a golpes de voluntad, sino con atención profunda. Y entendí que el ejercicio era eso, atención. No para analizar la historia, sino para notar el trance. Notar que me pierdo. Notar que me voy. Notar el momento exacto en que el presente deja de ser hogar. Apagué el agua por un instante. El silencio de la cocina fue casi físico. Como si alguien hubiera cerrado una puerta. Y en ese silencio apareció una sensación de desnudez interior, sin la conversación mental, que daba una vulnerabilidad simple. Un no sé. Un espacio sin narrativa. Me acordé de la película El Principito otra vez, de esa nostalgia por lo esencial que los adultos olvidan porque se vuelven expertos en historias. Y sentí que mi absorción era una forma de adultez cansada, todo lo convierto en pasado, todo lo explico, todo lo archivo. Pero el niño interior, la mente principiante, solo necesita estar. Volví a abrir el agua, pero ahora lavaba más despacio, como si cada movimiento fuera una forma de regresar. No porque lavar fuera sagrado, sino porque la presencia lo vuelve sagrado. Y en ese gesto cotidiano, casi ridículamente simple, ocurrió algo, el pasado seguía intentando entrar, sí, pero ya no era dueño. Era visitante. La frase del ejercicio seguía allí, sin violencia, como un faro. Mi mente está absorbida con pensamientos pasados. Y al verla, algo en mí ya no podía fingir que no pasaba. Ya no podía llamar vida a la película mental. La vida estaba en el agua, en la respiración, en el cuerpo, en el silencio entre un plato y otro. Y por primera vez esa mañana, sentí un alivio pequeño pero real, no tengo que vivir en otro tiempo. Puedo volver. Aunque sea por un segundo. Y ese segundo,
ya es un comienzo. Salí de la cocina y me senté en el sillón con el teléfono en la mano, dispuesto a distraerme un momento. Noté que el cuerpo ya estaba más quieto, pero la mente seguía buscando algo a lo que aferrarse. No había platos. No había agua. No había conversación reciente activándose con la misma fuerza. Y sin embargo, el impulso de ir hacia atrás estaba ahí, casi imperceptible. Como una corriente subterránea. Deslicé el dedo por la pantalla y, sin querer, terminé viendo una fotografía antigua. Un rostro. Un lugar. Una versión mía que ya no existe. El pecho reaccionó antes que el pensamiento. Ahí entendí que la absorción no depende del contexto externo. No importa si estoy trabajando, lavando, descansando o mirando una pantalla. El mecanismo es interno. La mente busca continuidad. Busca narrativa. Busca algo conocido donde sostenerse. Y lo conocido casi siempre es el pasado. La fotografía era solo una imagen. Pero la mente la convirtió en puerta. Y al cruzarla, regresé a un estado emocional antiguo. No era nostalgia suave. Era identificación. Empecé a reconstruir lo que sentía en aquel tiempo. Lo que creía. Lo que esperaba. Lo que temía perder. Me detuve. No para luchar contra la imagen, sino para observar el movimiento. Era como ver una maquinaria activándose, pensamiento, emoción, tensión corporal, nueva interpretación más pensamiento. La absorción es circular. Recordé entonces algo que Ramana Maharshi planteaba en quién soy yo, cada pensamiento surge y reclama ser yo. Pero si pregunto con sinceridad a quién le aparece este pensamiento, algo se separa. El pensamiento ya no es identidad automática. Es fenómeno observado. Miré la fotografía otra vez. Y en lugar de entrar en la historia, sentí el peso del teléfono en la mano. La textura del sillón bajo mi espalda. El ritmo de la respiración. Era increíble lo fácil que era perderse, y lo simple que era volver. No fue una iluminación. Fue una decisión mínima. No seguir. Eso cambió la energía por completo. Mientras sostenía el teléfono, apareció en mi memoria una escena de la película La Fuente de la Vida, donde el personaje atraviesa distintos momentos de su vida como si fueran capas de una misma búsqueda. Lo que me tocó no fue la narrativa externa, sino esa sensación de que el tiempo se pliega sobre sí mismo cuando la mente no suelta. Comprendí que mi absorción hacía lo mismo, mezclaba capas, confundía etapas, hacía que lo que fue pareciera urgente ahora. Pero el ahora no pedía urgencia. Solo presencia. Sentí un pequeño duelo. Porque soltar la absorción también implica soltar la ilusión de que si pienso suficiente, resolveré algo. Hay una sensación de control en repetir la historia. Como si la mente dijera, si lo revisas bien, no volverá a doler. Pero revisar no es sanar. A veces es solo repetir. En ese instante recordé una escena de la película Más allá de los sueños, donde el protagonista debe atravesar paisajes formados por su propio dolor. No porque el dolor sea el enemigo, sino porque mientras no se vea, se convierte en entorno permanente. Entendí que mi fotografía no era el problema. Mi resistencia a dejarla ser pasado era lo que generaba el peso. Y ahí apareció una pregunta que me desarmó suavemente. ¿Estoy pensando esto para comprender o para sostener una versión de mí? La respuesta fue incómoda. Había orgullo ahí. Había herida. Había necesidad de coherencia. La absorción no era inocente. Estaba protegiendo una identidad. Entonces recordé algo que Sri Nisargadatta Maharaj decía en Yo soy eso, el pensamiento es como una nube que pasa por el cielo de la conciencia. El problema no es la nube. El problema es creer que el cielo depende de ella. Cerré la fotografía. No como rechazo. Como acto consciente. Y me quedé sentado sin estímulo externo. Sin pantalla. Sin distracción. Ahí fue donde apareció lo más difícil, el vacío. Cuando no hay pasado activo, hay una sensación de no saber quién soy sin esa narrativa. Es casi vertiginoso. Porque gran parte de la identidad cotidiana se construye desde lo que ha ocurrido.
Desde lo que me hicieron. Desde lo que hice. Desde lo que perdí. Pero en ese silencio sin historia, había algo más estable. Algo que no necesitaba memoria para existir. No era emoción intensa. Era neutralidad. Y esa neutralidad, lejos de ser fría, se sentía descansada. Comprendí entonces que la absorción es agotadora. Mantener vivo el ayer requiere energía constante. Cuando dejo de sostenerlo, la energía vuelve al cuerpo. La respiración se vuelve más profunda. Los hombros se relajan. No porque el pasado haya sido borrado, sino porque ya no lo estoy recreando activamente. En ese momento me vino a la memoria otra escena, esta vez de la película animada El Principito, donde el adulto pierde la capacidad de ver lo esencial porque está atrapado en lo cuantificable, en lo acumulado. Sentí que mi mente hacía algo similar, acumulaba versiones de mí mismo y las revisaba una y otra vez, como si ahí estuviera la verdad. Pero la verdad no estaba en la acumulación. Estaba en la conciencia que observa la acumulación. Me quedé sentado más tiempo del que planeaba. Sin teléfono. Sin tarea. Solo respirando. Y noté algo casi imperceptible, el impulso de volver al pasado seguía apareciendo, pero cada vez con menos fuerza. No porque lo hubiera vencido, sino porque ya no era invisible. Eso cambió mi relación con el pensamiento. Ya no era amo. Era fenómeno. Y en ese reconocimiento, algo se volvió más simple. Más liviano. Más honesto. El día continuaba. El sol estaba más alto. La casa estaba en silencio. Y yo estaba aquí. No perfecto. No iluminado. Solo menos absorbido. Y esa diferencia, aunque pequeña, era real. Apagué la última luz de la casa y me acosté en la oscuridad sin ruido alrededor, sentí con claridad cuánto espacio ocupa el pasado cuando el exterior se calla. La noche tiene algo implacable. Durante el día hay estímulos que distraen. Movimiento. Conversaciones. Tareas. Pero cuando el cuerpo se recuesta y el techo se vuelve el único horizonte, la mente revela su hábito más íntimo. Apenas cerré los ojos, apareció una escena antigua. No la busqué. Llegó sola. Como si la oscuridad fuera una invitación para que el archivo se activara. Un rostro. Una frase. Una sensación conocida de incomodidad. Y ahí estaba otra vez la posibilidad de absorberme. No en la cocina. No en el sillón. Ahora en la cama. El cuerpo estaba horizontal, pero la mente comenzaba a viajar. Sentí el impulso de seguir la escena, de dejar que creciera como lo hace siempre. Pero algo en mí estaba más atento que en la mañana. No luché contra el pensamiento. Lo vi. Solo eso. Lo vi aparecer. Lo vi intentar expandirse. Lo vi reclamar atención. Y al verlo, ocurrió algo distinto. No lo alimenté. En lugar de entrar en la narrativa, llevé la atención al peso del cuerpo sobre el colchón. A la sensación de la sábana en la piel. A la respiración moviendo suavemente el abdomen. La escena seguía allí, flotando, esperando participación. No la rechacé. No la negué. Pero tampoco entré. Entonces recordé una imagen de la película La Fuente de la Vida. Ese movimiento continuo entre tiempos, donde la historia parece inevitable hasta que algo cambia en la conciencia del protagonista. Comprendí que el cambio no está en la línea temporal. Está en el punto desde donde se observa. Mi pasado no estaba desapareciendo. Yo estaba cambiando de lugar interno. En la quietud de la noche apareció otra memoria visual, esta vez de la película Más allá de los sueños. Ese momento en que el entorno refleja exactamente el estado interior. Sentí que la habitación podía volverse densa o ligera según mi elección de entrar o no en el recuerdo. Y entonces lo entendí con una claridad casi corporal, la absorción es consentimiento. Mientras consiento en seguir el pensamiento gobierna. Cuando dejo de consentir, se debilita. No porque lo haya derrotado, sino porque no lo sostengo. La respiración se hizo más lenta.
Me vino a la memoria algo de Sunryu Suzuki en Mente Zen, mente de principiante, cuando simplemente te sientas, sin intentar alcanzar nada, la mente comienza a aquietarse por sí sola. No por represión, sino por falta de combustible. Yo no estaba sentado en postura formal. Estaba acostado. Pero el principio era el mismo. No hacer. No intervenir. No corregir el pasado. Solo observar. El pensamiento volvió a intentar tomar forma. Esta vez con menos intensidad. Ya no era escena vívida. Era eco. Y el eco no tiene cuerpo propio, depende del espacio que le damos. En esa quietud nocturna sentí algo profundamente liberador, no necesito terminar mentalmente lo que ya terminó en la realidad. La mente quiere cierre narrativo. La conciencia solo necesita presencia. Ahí apareció otra imagen suave de la película animada El Principito. Esa enseñanza simple de que lo esencial es invisible a los ojos. Comprendí que lo esencial de este día no estaba en la conversación antigua, ni en la fotografía, ni en las escenas repetidas. Lo esencial era esta capacidad nueva de ver el mecanismo sin fundirme con él. El cuerpo comenzó a relajarse más profundamente. La escena del pasado ya no tenía nitidez. Solo quedaba una sensación amplia de espacio interior. No era vacío incómodo. Era amplitud. Por primera vez en el día sentí que el presente no necesitaba competir con el ayer. El ahora no es más débil que la memoria. Es más real. La mente, cuando no es alimentada, vuelve a su estado natural. Como agua que deja de agitarse cuando nadie la mueve. Y en esa quietud nocturna comprendí algo que no era teoría, la libertad no consiste en borrar el pasado, sino en dejar de vivir dentro de él. La oscuridad de la habitación ya no era amenaza. Era contención. La respiración seguía su ritmo. El cuerpo descansaba. La mente, sin historia activa, comenzaba a soltar. Y justo antes de quedarme dormido, algo se asentó con claridad. Lo que debes recordar es esto: la absorción es un hábito, no tu identidad. El pasado pierde fuerza cuando no lo reanimas con participación. No necesitas resolver cada escena antigua para estar en paz. Basta con ver el mecanismo y regresar, una y otra vez, al instante que ya está aquí. La presencia no elimina la historia, simplemente deja de ser gobernada por ella. Esa noche no fue especial. Pero fue verdadera. Y en esa verdad silenciosa, el día quedó completo.